Jesús, hemos visto que afortunadamente la Suprema Corte de Justicia ha tomado en cuenta lo que está ocurriendo en el país, y hemos visto cómo pues prácticamente desde el cambio de presidencia en la Suprema Corte hay una especial atención en los derechos humanos, ¿no? Pues ha habido en efecto, con el cambio de corte, con el cambio de la presidencia, un ligero giro positivo para los derechos humanos. Pero esto también tiene que ver con que la reforma constitucional a los derechos humanos le impone, por supuesto, también a la Corte una nueva obligación. Es decir, que quiero destacar que la decisión del día de ayer, en donde incluso en la discusión que tuvieron previamente con el caso Radilla era si aceptaban o no, si eran obligatorias o no las sentencias de la Suprema Corte, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, me parecía a mí de tiempos de la colonia que discutieran jueces en este país si aceptaban o no sentencias de la Corte Interamericana, cuando fue el mismo Estado mexicano quien voluntariamente se sometió a esa jurisdicción. Es decir, a nosotros nadie nos vino a imponer la jurisdicción interamericana, fue el Estado mexicano a través de sus legítimos representantes quien fue y firmó ese tratado, quien fue y que lo ratificó a través de sus senadores, y que ahora estuviéramos discutiendo. Por supuesto, afortunadamente fueron solo una minoría de ministros quien estaba proponiendo discutir si era o no, si nos obligaban o no esas sentencias. Me parecía absurdo. Por supuesto, el contexto ayudó, la reforma ayudó, y por supuesto que ha habido un avance a raíz de que la presidencia cambió. Y no dejo de destacar que me parece sorpresivo una mayoría, quizá no absoluta, pero en el sentido de unanimidad, pero sí una mayoría amplia. Incluso el anterior presidente, Guillermo Ortiz Mayagüez, ha votado a favor de estos temas. Entonces creo que es importante. Creo que es importante para el país, creo que es una de estas reformas trascendentales que entre tantos temas sociales, políticos, puede pasar desapercibida, pero que creo que va a empezar a impactar concretamente, porque en la vida cotidiana de muchas personas, los jueces van a tener libertad de interpretar si en el caso concreto de defensores de derechos humanos, por ejemplo, si los hechos concretos de Mérida, de expedientes, de casos, de presas, me pongo a pensar si en casos concretos de presas, como el Zapotillo, como muchos otros casos que se le presentan a los jueces donde haya un conflicto entre hechos concretos y disposiciones jurídicas, los jueces se vean interpelados a dejar de aplicar disposiciones, leyes o reglamentos que atenten con los derechos humanos. Va a ser un cambio sustancial en la vida de muchas personas que van a tener ahora un arsenal de disposiciones jurídicas a la mano, donde van a poder solicitar la inaplicación, porque el tema no es solo que los jueces lo tomen por sí. Sabemos que muchos jueces no lo van a pensar o ni siquiera lo van a llegar a conocer de primera mano. En muchas ocasiones los jueces se lo plantean como posibilidad porque los abogados postulantes lo plantean en su demanda. Es decir, va a ser labor de las abogadas y los abogados que lo planteen en su demanda, es decir, ante una ley, a un edicto, a un bando municipal, ante una decisión publicada en el Diario Oficial de la Federación. Será labor de los colegas de profesión, hombres y mujeres, poner en los escritos de demanda la posibilidad que tiene un juez federal de inaplicar
las disposiciones que atenten contra los derechos humanos, y esa va a ser una labor creativa y para lo cual hay que tomar cursos, hay que revisar cuando se publique esta resolución de la Corte. Jesús, dices una cosa sumamente importante, porque incluso entre las mismas autoridades judiciales hay a veces renuencia por aplicar una cosa que no sea el código del Estado, por ejemplo, que no sea así en el sentido estricto el derecho que rige en cada entidad federativa. Y entonces tocas un tema muy interesante en donde los litigantes, para tener mayores herramientas de triunfo en este caso, pues tendrán que, tendrán o tendremos, me tengo que incluir porque no sé si algún día vuelva al litigio, pero tendremos que estar muy informados acerca de lo que son los derechos humanos, y también estar conscientes por parte del lado judicial, en que dices tú que muchas veces también hay renuencia a aplicar este tipo de acuerdos, de tratados, pero como que se nos olvida totalmente de que hubo una discusión y que el Senado lo aprobó, y que pues la Constitución dice que cualquier tratado celebrado por el Senado de la República pues adquiere calidad de ley y suprema en México. Y además ahora con la nueva reforma que se da, que nos dan los legisladores en el sentido de la aplicación de los tratados internacionales, y este criterio de la Corte, o esta determinación de la Corte, en el sentido de que en el sentido que ya comentamos, tanto para los militares y como para los jueces, cuando haya violaciones a derechos humanos, pues bueno, vienen a ser mucho más rica la posibilidad para los abogados de tener mayores defensas, pero el chiste es que nos pongamos a estudiar, ¿no, Jesús? Y es muy importante destacar que los tratados internacionales, con la reforma constitucional, y fue parte de lo que quedó claro con las discusiones de la Suprema Corte, es que los tratados internacionales y todos los derechos humanos ahí contemplados forman parte de lo que ahora podemos entender como un bloque constitucional. Anteriormente, en efecto, teníamos, en virtud de los artículos constitucionales que así lo refieren y de la propia jurisprudencia, entendido que los tratados internacionales eran ley suprema de la Unión, es decir, podríamos colocarlos por encima de las leyes federales, incluso solo por debajo de la Constitución. Ahora los tratados internacionales, y eso es lo trascendental de lo que estamos viviendo este año en materia jurídica constitucional, los tratados internacionales integra junto con la Constitución lo que se llama un bloque constitucional. Y por lo tanto, los puntos en concreto que me quisiera como reiterar que resolvió la Constitución es que los jueces, y para recapitular, que creo que es muy importante, los jueces del Estado mexicano están obligados a ejercer el control de constitucionalidad, que es concretamente ejercer de manera directa la Constitución, vigilar la Constitución, algo que antes en el sistema anterior, ya decíamos, estaba un poco reservado a los jueces en términos de la Suprema Corte. También creo que en las discusiones de la Suprema Corte, y la resolución así lo implica, queda claro que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos deben ser cumplidas por el Estado mexicano. Y déjame decirte que ahorita son 4 sentencias, pero en los próximos años ya hay por lo menos 27 casos en espera, y con los temas y violaciones a derechos humanos se prevé que puedan ser muchas más. Creo que es muy importante que se haya dado este paso. Ahora, Jesús, pues vemos que hay pasos hacia adelante claros. Pues ya vimos en el Poder Legislativo esto que tiene que ver con derechos humanos, ahora en la Suprema Corte, y precisamente el día de hoy, Jesús, se va a pedir
a los en la permanente en el Senado de la República que haya un periodo extraordinario de sesiones para que se dé la reforma política que ya fue aprobada en el Senado y que nada más están esperando que los diputados hagan lo propio. Pues ya sería podría decir, la cereza del pastel de esta pequeña época, ¿no? En donde hay un cambio trascendental en algunas cosas en el país, ¿no? Sería ideal que hubiera sensibilidad por parte de los diputados. Hay mucha resistencia, por lo que entiendo. Hay un bloque de diputados que, pues tras las elecciones del Estado de México, pensando en que el gobernador del Estado de México tiene amplias posibilidades de llegar a la presidencia, consideran que esa reforma le puede venir mal a sus aspiraciones. Creo que es momento de entender que independientemente de las elecciones presidenciales para el próximo año, es momento de entender que si no abren esa puerta, cualquier tipo de aspiración política de cualquiera de los partidos puede tener un serio revés. Es momento de abrir el sistema político, como en todas las, por lo menos en las últimas elecciones ha habido alguna reforma que permite que el sistema se ajuste, y es importante que en estos momentos en donde grandes sectores de la población simplemente se abstienen, otros sectores de la población manifiestan su rechazo y su voluntad de no participar o participan de otra manera, ya sea anulando su voto o participando activamente de otra manera. Creo que es muy importante tener vías alternas de participación. Yo creo que es este grupo que está bloqueando la reforma política o queriéndola cambiar, como ya se dio informar, por cláusulas de supuesta gobernabilidad que están solo dando cuenta de talantes autoritarios o la búsqueda de un poder fuera de lo democrático. Creo que son peligrosas. Y por otro lado, tenemos el asunto de que, por ejemplo, la abstención a la que llegó el Estado de México, pues imagínate tú si ese número de abstencionistas que anda por ahí del 60%, de pronto se identifica con un candidato independiente. Entonces esto podría cambiar dramáticamente el orden de las cosas y pues por eso le da tanto temor a los gobernantes, ¿no? Claro, y yo creo que el problema fundamental es que pensamos que si extrapolamos las conclusiones de una elección estatal, creo que no se ha expresado con toda su vehemencia el hartazgo. Creo que las condiciones de la elección pasada en el Estado de México no son desde mi punto de vista, no son las condiciones de un hartazgo nacional, y creo que es una oportunidad clara para abrir el sistema. Yo creo que por supuesto hay amplias sectores de la población, no quiero con esto negar que hay amplios sectores de la población que están representados y que hay gente que vota por los actuales partidos, por supuesto, me parece totalmente respetable y válido, pero de que nadie puede negar que el sistema no representa ya a grandes sectores de la población. Yo me atrevo a decir que a grandes sectores de la población que se acercan ya a la mitad de la población políticamente activa. Esto es muestra de un sistema que se acerca a su colapso. Yo sí lo digo, y por eso promuevo que se abra este sistema a la representación diferente. Perfecto, pues Jesús, te agradecemos muchísimo esta conversación sobre temas que tienen que ver con un mismo fin, que son los derechos humanos, y charlamos la próxima semana a ver qué fue de la reforma política. Claro que sí. Muchas gracias, Jesús. Saludarles. Igual. Bonita semana. Gracias. Bye.